Gracias por seguir con nosotros en La Fuerza de la Verdad. Vimos en la prensa hoy algo que ya habíamos comentado en varias ocasiones, pero que se le está dando importancia, y eso es importante porque ya cuando tenemos titulares que hablan de temas tan sensibles como esto, pues definitivamente que llaman la atención. El titular dice y hace una pregunta: si los intercambios de disparos que diariamente dice la policía que tiene con delincuentes, y que entonces se reportan los delincuentes muertos supuestamente por un intercambio de disparos, ese titular pregunta si esos intercambios de disparos vienen como consecuencia de la defensa que la policía hace para salvar sus vidas o si son ejecuciones. Nosotros creemos que la teoría de Pareto es perfectamente aplicable en este caso. La teoría de Pareto plantea que de 100 veces que una situación se produce, el 20% de esas situaciones bien seleccionadas, si usted selecciona 20 eventos, los 20 más importantes, usted va a lograr resolver el 80% de los problemas. Entonces ahí está la regla de Pareto, 80-20. En el caso específico de estas ejecuciones, yo creo que la teoría de Pareto aplica. Y me parece que probablemente el 20% de las muertes que se están produciendo vienen como consecuencia de la defensa que la policía hace para evitar ser herido o muerto por el delincuente. Sin embargo, creo que el 80% de esto no se trata de defensa, sino de ejecuciones que la Policía Nacional hace. Nosotros hemos hecho comentarios sobre este tema en varias ocasiones, sin correlacionarlo con la teoría de Pareto, aunque sí la teoría de Pareto la habíamos correlacionado en función al combate a las drogas. Hemos dicho que el 20%, ¿verdad?, de los alijos son los que se capturan y que el 80% sigue adelante, porque el negocio continúa, el narcoestado se sigue formando. Hace un par de días se hablaba abiertamente en la prensa y en titulares de primera plana de narcofamilias. Aquí se habla de narcoestado, de narcocongreso, de narcopartido, de narcopolítico, una sociedad narcotizada. Entonces, por eso yo creo que cuando se captura algo, lo que se está capturando y luego decomisando viene siendo quizás el 20% de los eventos que se van produciendo en el país, en el negocio ilícito de las drogas. Pero sigamos con el tema de los intercambios de disparos, porque creemos lo mismo, que el 20% de los delincuentes que son muertos ocurre por intercambio de disparos, porque la policía se defiende y evita ser matado, un 20%. Pero el 80%, reiteramos, creemos, no podemos decir que tenemos la prueba, pero creemos que por la misma teoría de Pareto, entonces el 80% son ejecuciones. Y habíamos hablado de esto sin hacer la correlación con Pareto, cuando decíamos que incluso llegamos a bautizar el periodo de tiempo de la pandemia como la narcopandemia, porque notábamos que en la prensa surgían informaciones del crimen organizado. A pesar de que la gente estaba en su casa por un toque de queda, eso no era óbice para que el crimen organizado, que siempre opera en altas horas de la madrugada en el país, según se dice, pues iba a dejar de hacer lo propio. Y eso mismo yo creo que hizo sus contribuciones al crecimiento de la economía en un momento donde todo el mundo tenía un estancamiento. La República Dominicana parecía que también lograba estar por encima de la región. Y yo decía, bueno, no son remesas porque el mundo entero está en pandemia. Entonces, la única alternativa que pudiera estar ocurriendo con esto son los lavados. Entonces, esa hipótesis que nosotros planteamos de la narcopandemia trajo como consecuencia una participación efectiva, no solamente de los delincuentes, sino también de integrantes de los cuerpos armados, llámese Policía Nacional, Dirección Nacional de Drogas, Ejército, Marina y todo eso,
¿Por qué? Porque el negocio da para todos. Y en ese sentido, esa participación efectiva que creció, porque creció el crimen organizado, entonces hace que cuando se vuelva a la normalidad se produzcan dos situaciones, una perjudicial y otra efectiva para los negocios. Mientras los negocios lícitos, los negocios adecuados, estaban cerrados, pero al volver a la normalidad comenzaron a abrir, le convenía a los negocios, a estos negocios, los negocios correctos, ¿verdad? Los negocios que son permitidos por la ley, le convenía volver a la normalidad. Sin embargo, no le convenía volver a la normalidad al crimen organizado, porque mientras todos estábamos en la casa, ellos estaban operando a sus anchas. Entonces, ¿qué ocurre? Esa vuelta a la normalidad trajo necesariamente el tener que volver al terreno a combatir la delincuencia. Y entonces, estos mismos agentes, que en algunos de ellos tuvieron que haber estado participando en esas bandas delincuenciales del crimen organizado, iban a enfrentar a sus propios ex compañeros delincuenciales, y entonces eso provocaba una confrontación entre estos agentes que sabían quiénes eran y dónde estaban, y esas personas que ya se conocían. Y evidentemente ese sentimiento de ser traicionado generaba un intercambio de disparos de una manera inmediata. ¿Por qué? Porque, óyeme, mientras estábamos en pandemia, tú cogías lo tuyo y no decías nada. Ahora vienes tú mismo a perseguirme, tú mismo a asediarme. Son de las cosas que pudieron haber ocurrido en este proceso, sobre todo porque también coincidió con todos los esfuerzos que se hacían para lo relacionado con la reforma policial, el crecimiento de la delincuencia, la prensa diciéndolo claramente, y entonces hasta qué punto nosotros, como país, tuvimos que salir, las entidades, las instituciones, a hacer el trabajo del combate del crimen, del combate de la delincuencia, y evidentemente ese intercambio de disparos puede ser provocado porque se sabe quiénes eran y dónde estaban, o sencillamente también puede ser como consecuencia de esa defensa personal que todo el mundo hace porque nadie se deja matar. Sin embargo, esa teoría la tenemos porque también queremos demostrar una eficiencia. Hay personas que plantean mano dura, entendiendo que mano dura es salir de cacería, y hay gente que sí, que lo cree que es así. Pero yo entiendo que la policía tiene que hacer el esfuerzo por detener a la persona, apresar a la persona, y que solamente en los casos excepcionales puedan ocurrir eventos donde se produzcan intercambios de disparos. Eso, que debería ser la excepción, en nuestro país se ha convertido en la regla. Y por eso usted ve muchísimos casos, y todos los días en la prensa usted ve 1 y 2 casos de personas que han sido muertas por la policía en supuestos intercambios de disparos. Lo triste de todo esto es que la gente no cree en la información oficial. La gente piensa que esa información oficial, esa versión oficial que se ofrece, parecen ser más fake news muchas veces, porque luego que avanza un poco el tiempo comienzan a surgir otras consideraciones, a veces hasta de los mismos familiares del muerto, donde se plantean historias muy distintas a lo que plantea la Policía Nacional, lo que sugiere que también pudieran estar ocurriendo personas que mueren y que no tienen nada que ver con el delito, aunque aquí es tan fácil colocarle una ficha a una persona que uno no duda nada, porque todavía seguimos estando en la Dubái del Caribe, la República Dominicana, la tierra que una vez fue de Juan Pablo Duarte y ahora pertenece a los hijos de Santana, los traidores de la soberanía nacional. Volvemos con ustedes de inmediato, luego de esta nuestra última pausa, a la fuerza de la verdad.